Si te dijera que un matrimonio de 25 años puede romperse en un minuto, ¿me creerías? Ese minuto llegó un jueves tibio para Mauricio, gerente de una empresa en la Ciudad de México, acostumbrado a cerrar semana en el corporativo de Santa Fe y regresar los viernes por la noche a su casa en Querétaro. Ese día, sin embargo, algo le jaló el pecho como cuando uno escucha un bolero viejo en la radio del taxi. Una mezcla de cansancio y presentimiento. «Lick, ¿seguimos con la agenda?», preguntó su asistente desde la puerta. «No, muévala al lunes. Hoy me voy a carretera». Guardó los pendientes, apagó la laptop y bajó al estacionamiento. Al encender la camioneta, marcó a casa y colgó. «La voy a sorprender», pensó, imaginándose a Jimena, su Jimena de siempre, con ese suéter azul que le gustaba, quizá organizando cosas del comité parroquial de la colonia o revisando los papeles del intercambio de los gemelos Mateo y Mía, que el próximo año se irían a estudiar a Texas. El cielo sobre Periférico iba despejándose. Tomó la 57D rumbo a Querétaro con el sol de la 1 de la tarde pegando de frente y el estómago vacío. En la caseta compró una botella de agua y un mazapán. En el asiento trasero descansaban las bolsas con los regalos, un bolso de piel para Jimena y 2 relojes inteligentes para los chicos. «Una tontería, pero se van a emocionar», murmuró. A las 3:20 se estacionó frente a su casa en Milenio 3. La calle olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. La vecina barría su banqueta. Mauricio tecleó el código, empujó el portón y entró en silencio. La sala estaba impecable, con ese orden casi obsesivo que Jimena imponía a los cojines. Apoyó las bolsas sobre la barra de la cocina, se aflojó la corbata y dejó las llaves en la charola de barro con la Virgen de Guadalupe pintada. «Le haré un café de olla y luego», pensó con una sonrisa tímida, nervioso como un novio. El cansancio le cayó encima. Se quitó los zapatos y se recostó un poco en el sofá, mirando la luz que se filtraba por la cortina. Unos minutos y ya. No supo cuánto se quedó así, pero lo despertó el bip del chapita del portón. Se incorporó, divertido. A ver su cara. Caminó hasta el pasillo y se escondió en el estudio, dejando la puerta entornada. El eco de la entrada trajo primero risas, 2 pares de pasos, una voz de hombre baja, confiada, y la risa de ella, esa risa. «Cierra bien, ¿sí?», dijo Jimena sin el tono de esposa apurada, sino con una suavidad que a Mauricio le dio frío. «Hoy tenía que verte», respondió él. «Mañana viene tu esposo, ¿no?» «Mañana, sí», dijo ella bajando la voz. «Por eso hoy quiero sentirte, estar arriba, olvidarme de todo». Las palabras se hincharon en el aire, como si la casa entera se hubiera quedado sin oxígeno. Mauricio pensó que había oído mal, que era un mal chiste, que quizá hablaban de otra cosa, pero las sombras cruzaron el pasillo, 2 siluetas juntas. El corazón le retumbó en los oídos, se le vino encima de golpe el recuerdo del consultorio en donde, meses atrás, un cardiólogo de mirada correcta, el doctor Raúl, les habló de triglicéridos y caminatas. El mismo timbre, alcanzó a pensar. Sin darse cuenta ya estaba de pie. No quiso ver más, no quiso imaginar nada más. Lo único que se le ocurrió, como si desactivara una bomba, fue decir el nombre de ella en voz clara, cotidiana, doméstica. «¡Jime!». Silencio. Luego el choque de la realidad. El golpe seco de una bolsa contra el piso. Un «ay» contenido y pasos que se detuvieron en seco. Jimena apareció primero en el marco de la sala, pálida, con el cabello recogido a medias, una blusa blanca que le resaltaba el cuello. Detrás asomó el hombre, camisa celeste, bata doblada en el brazo, como si acabara de salir de la clínica, y esa expresión profesional que no sabía dónde ponerse. «Mauricio, ¿cuándo llegaste?», preguntó Jimena tratando de sonreír. «Hace un rato», dijo él sorprendiéndose de oírse tranquilo.
quise adelantarte el fin. El doctor Raúl inclinó la cabeza, exacto como en un pasillo de hospital. Buenas tardes, señor Mauricio. Los tres quedaron colgados de un silencio incómodo, rotos por el tic-tac del reloj de pared y por el rumor de la tortillería 2 casas adelante. Afuera ladró un perro. El aire olía a café viejo. Mauricio miró la barra. Las bolsas con el bolso y los relojes seguían ahí, como testigos burlones. Venía a dejar unos papeles del grupo de salud de la parroquia, farfulló Jimena, cogiendo un folder al azar. ¿De cuál parroquia?, preguntó él, clavándole los ojos a Raúl. Raúl tardó. San José de Obrero. Mauricio sabía que Jimena colaboraba en la iglesia, que atendía la kermés, que organizaba rifas, pero jamás había visto al cardiólogo en la misa de 7. Y, sin embargo, allí estaba, oliendo a colonia cara y a decisiones. «Me retiro», dijo Raúl retrocediendo. «Disculpen la hora». Jimena lo acompañó hasta la puerta. Mauricio se quedó en la sala, con la espalda rígida, escuchando el murmullo que no alcanzaba a descifrar. El portón volvió a sonar. La casa se achicó. Jimena regresó con los hombros tensos. «¿Quieres un café?», preguntó como si el mundo no se hubiera movido un centímetro. «No, quiero...». Mauricio respiró hondo. «Quiero que me digas si hay algo que deba saber». Ella tragó saliva. Tocó el respaldo del sofá como buscando sostén. «No hoy», susurró. «Por favor». Él asintió una sola vez. Caminó hasta la cocina, tomó las bolsas y las dejó sobre la mesa del comedor. Sacó el bolso de piel, lo miró un segundo y lo volvió a guardar. Un pájaro golpeó la lámina del garaje. En la pared, una foto de los 4 en Peña de Bernal. Él, Jimena, los gemelos. Al fondo, casi fuera de cuadro, una figura borrosa con camisa celeste. Mauricio sintió un pequeño mareo. Esa noche, la casa olió a sopa de fideo y a tortillas calientes. Los gemelos estaban en clases vespertinas. No habría testigos. Jimena sirvió 2 platos y no probó bocado. Mauricio, sentado frente a ella, intentó masticar sin que rechinaran los dientes. Nadie dijo buen provecho. Nadie dijo nada. Cuando se hizo tarde, él se acostó mirando el techo, escuchando los gritos lejanos de un partido en la tele del vecino y el paso de una patrulla por la avenida. En algún punto de la madrugada, sintió que Jimena se acercaba a su lado de la cama y le rozaba el hombro con una mano tibia, temblorosa. Mauricio no se movió. No sabía si ese temblor era culpa, miedo o amor. ¿Se puede desandar un matrimonio con una sola frase escuchada detrás de una puerta? ¿O lo que escuchó fue apenas la punta de algo que llevaba años gestándose? Mauricio cerró los ojos, pero no hubo sueño. Al día siguiente tendría que mirar a Jimena a los ojos y decidir si preguntar, si callar o si empezar a contar el tiempo en otra moneda, no en años de casados, sino en días de despedida. Y justo cuando creyó que el silencio sería eterno, su celular vibró sobre el buró. Era un mensaje de un número desconocido. «Podemos hablar. Soy Raúl». Mauricio leyó el mensaje varias veces, como si las letras pudieran cambiar de forma si uno parpadeaba lo suficiente. «Podemos hablar. Soy Raúl». No contestó. Guardó el celular en el cajón, apagó la lámpara y dejó que la madrugada pasara como un tráiler en bajada por la México-Querétaro, ruidosa, larga, inevitable. El viernes se regresó temprano a la Ciudad de México, trabajó en automático y el fin de semana fue una coreografía de silencios. Jimena no llamó. Él tampoco. El lunes, sin embargo, al salir del corporativo tomó otra vez carretera. Esta vez avisó. «Voy a llegar hoy en la tarde», escribió. «Ok, te espero», respondió ella, con esa neutralidad que corta más que un grito. A las 7, el cielo de Querétaro estaba del color de la cantera.
Los gemelos seguían en clases y la casa olía a caldito de pollo con epazote. Jimena cortaba jitomate en cubos, concentrada en no mirarlo. Mauricio dejó el portafolio, saludó con un buenas cansado y se sentó en la barra. «¿Cómo te fue?», preguntó ella mirando el cuchillo. «Bien. ¿Y a ti?». «Normal. Fui a la parroquia, al súper, lo de siempre». La cena transcurrió con comentarios sobre el tráfico, los papeles del intercambio, la tarea de Mía, el examen simulacro de Mateo. Cuando los chicos entraron por la puerta, hubo risas, anécdotas del profe de historia y un «¿Puedo ir al cine el sábado?», que se resolvió con un «vemos». Todo correcto, todo como debe ser. A las 10, los gemelos se metieron a sus cuartos. La casa quedó en esa paz tensa de las colonias residenciales, un perro ladrando a lo lejos, el eco de un partido en una sala vecina, el zumbido del refrigerador. «Jime», dijo Mauricio sin rodeos, «el jueves». Ella se quedó inmóvil, con el trapo húmedo en la mano. Lo dejó sobre el fregadero, respiró hondo y se volvió. «¿Qué quieres saber?». «La verdad», respondió él, sosteniéndole la mirada. «¿Quién es para ti el doctor? ¿Desde cuándo?». El reloj de pared marcó 10:05, 10:06. Jimena apoyó la cadera en la orilla de la mesa, como si sus rodillas hubieran decidido no sostenerla. Tardó, pero habló. «No sé cómo decirte algo que yo misma no sé ordenar. Empezó hace 3 meses». Se mordió el labio. «O quizá empezó antes, cuando dejé de sentirme vista». Mauricio no dijo nada. La palabra vista rebotó en sus sienes. «Nos encontramos varias veces por la colonia», siguió ella. «Primero saludos, luego un café en una fondita por la plaza. Yo me sentí ligera, como si alguien oyera lo que digo sin calcular horarios ni recibos». «¿Te traté como un recibo?», preguntó él con una calma que no era calma, sino cansancio. «Me trataste como tu esposa», dijo ella, y esa frase, que podía haber sido un elogio, sonó a epitafio. Y yo necesitaba, además, sentirme mujer. Mauricio miró la ventana. Las luces de los fraccionamientos trepaban los cerros como una procesión. Buscó una rabia que no llegaba. En su lugar, encontró un hueco. «¿Lo amas?», preguntó, casi en secreto. Jimena bajó la vista. «No lo sé. Me hace sentir viva. Eso es todo lo que tengo claro». Él asintió una vez. Caminó hasta la sala, tomó la foto de Peña de Bernal y la observó más de lo necesario. Al fondo, casi fuera de cuadro, la camisa celeste. ¿Había estado ahí todo el tiempo? ¿Cuántas señales había decidido no ver porque confiaba en la inercia? «¿Los niños saben algo?», preguntó desde el pasillo. «No, y no deben saber», respondió ella, firme. Se hizo un silencio largo. Jimena se acercó un paso. 2. Puso una mano sobre el respaldo del sofá. «Perdóname», dijo. «No por lastimarte, por no habértelo dicho antes. Tenía miedo y vergüenza». «Yo también», contestó él, sorprendido de decirlo. Miedo de preguntar y que el mundo se moviera. Miedo de aceptar que 20 y tantos años no te blindan contra nada. Se quedaron así, a una distancia donde uno puede tocar al otro solo si decide cruzar una frontera. Jimena dio el paso. Su dedo rozó la muñeca de Mauricio, buscando una señal antigua. Él no se apartó, pero tampoco respondió. Era un cable de alta tensión, cerca, pero intocable. «Mañana voy a hablar con él», anunció de pronto. «¿Con Raúl?». Jimena abrió los ojos. «¿Para qué?». «Para ponerle nombre a todo esto, para saber si al menos alguien piensa hacerse cargo de sus decisiones. No quiero un escándalo, Mauricio. Somos conocidos. La parroquia, los vecinos, los niños». «Por eso mismo», dijo él sin subir la voz, «nadie se va a enterar. No quiero gritos, ni cantina, ni chisme de WhatsApp. Quiero claridad». Jimena apretó los labios y asintió, mínima.
Esa noche, él se llevó una cobija al estudio, encendió la lámpara, abrió el WhatsApp y ahora sí, contestó el mensaje que llevaba días flotando como un anzuelo. Mañana, a las 6, Don Porfirio Café, frente a la clínica. Raúl tardó menos de un minuto. Ahí estaré. Mauricio cerró el chat y se recargó en el respaldo. Recordó el día en que conoció a Jimena, un baile en la explanada de la universidad. Recordó su boda en el templo del centro, los tamales que se acabaron muy pronto, el primer departamento en la colonia Álamos, los nacimientos de Mateo y Mía. ¿Dónde se deshilacha lo que parecía tejido para siempre? En el primer olvido, en el primer cansancio, en el primer «luego platicamos». Se quedó mirando el techo hasta que el sueño, testarudo, lo rindió. Al amanecer, el estudio olía a papel y café recalentado. Se bañó, se puso una camisa gris, los tenis limpios que Mía le había regalado el día del padre y salió con el sol trepando por los cerros. El semáforo de la esquina tardó 3 eternidades. En la radio sonó José José, y Mauricio cambió de estación con un gesto casi infantil, como si la canción pudiera leerle la vida. A las 6:05, empujó la puerta del Don Porfirio. La cafetera resoplaba. Alguien tecleaba en una laptop. La televisión sin sonido pasaba noticias de la mañana. Raúl ya estaba en una mesa al fondo, de espaldas al ventanal, con la bata guardada en un portafolios y una mirada que quería ser profesional, pero traía ojeras. «Gracias por venir», dijo el cardiólogo poniéndose de pie. «Siéntese, doctor», respondió Mauricio sin ofrecer la mano. Pidieron 2 americanos. Nadie tocó el azúcar. El mesero dejó los vasos de agua y se alejó con una discreción que era casi complicidad. «Usted dirá», soltó Raúl, juntando las manos como quien reza. Mauricio bebió un sorbo y apoyó la taza. No había vuelta atrás. «Quiero que me diga con todas sus letras qué piensa hacer con Jimena». Raúl tragó saliva. Afuera, el sol empezaba a golpear el vidrio. El barista subió el volumen de la máquina. En ese ruido, el silencio de los 2 hombres se volvió más claro que nunca. El café Don Porfirio olía a canela y pan dulce recién salido del horno. A esa hora había estudiantes con audífonos y oficinistas con corbata floja, pero en la mesa del fondo el aire era otro, un aire de confesión. Mauricio sostuvo la taza entre las manos como quien se agarra de un rosario. Raúl, frente a él, miraba de reojo a la puerta cada vez que alguien entraba. «Doctor», dijo Mauricio, con voz baja pero firme. «No vine a discutir, vine a entender». «Lo sé», respondió Raúl aclarando la garganta. «Y créame, no es fácil sentarme aquí». El silencio cayó unos segundos. Afuera, un camión de transporte público frenó de golpe y la cafetera resopló. «¿Desde cuándo?», preguntó Mauricio directo. Raúl bajó la vista. 3 meses, tal vez un poco más. Mauricio apretó la taza hasta sentir calor en la piel. «Y en esos meses, usted pensó en lo que esto significaba para mi familia». Raúl suspiró. «No hay justificación. Solo puedo decirle que Jimena no me habló mal de usted. Nunca. Pero se sentía sola. Yo estuve ahí». Las palabras flotaron como humo espeso. Mauricio lo miró fijo, intentando detectar si había arrogancia, pero encontró algo más incómodo. Culpa sincera. «¿La ama?», preguntó, con la voz quebrada en el borde. Raúl tardó en contestar, pero cuando lo hizo, no titubeó. «Sí». El golpe no fue un grito ni un puñetazo. Fue ese «sí» que le cayó a Mauricio como piedra en el pecho. Se recargó en la silla, miró el ventanal. Los coches pasaban indiferentes, los peatones seguían con sus bolsas del Oxxo. El mundo no se había detenido, aunque el suyo acababa de hacerlo. «Si la ama», dijo despacio, «entonces va a cargar con eso hasta el final, porque yo no pienso sostener una farsa más allá de lo que mis hijos necesitan».
Raúl levantó la mirada, sorprendido. ¿Está diciendo que en 2 meses, cuando Mateo y Mía se vayan a Texas, esto se termina? Mauricio apoyó el codo en la mesa. Pero mientras tanto nadie sabrá nada, ni un rumor, ni un gesto. ¿Entendido? Raúl asintió, tenso. Lo entiendo. El mesero llegó con la cuenta. Mauricio la tomó antes de que el doctor extendiera la mano. Pagó en efectivo, dejó unas monedas de propina y se puso de pie. Cuide lo que hace, doctor, no solo por ella, por mí, por mis hijos, por usted mismo. Raúl se levantó también. Quiso decir algo más, pero las palabras se le quedaron en la garganta. Mauricio salió primero. El sol de las 6 lo cegó un instante. El aire olía a gasolina y pan de elote. De regreso a casa, el volante parecía más pesado. Recordó cada detalle de su matrimonio, los bautizos, los viajes en carretera, las veces que discutieron por tonterías, todo mezclado con la imagen de Jimena riendo en la sala con otro. Al entrar, encontró a los gemelos viendo la tele, discutiendo sobre qué serie era mejor. Jimena estaba en la cocina, preparando enchiladas verdes. Cuando lo vio, trató de sonreír. ¿Ya cenaste? Sí, contestó él, colgando las llaves. Ella bajó la vista al sartén, removiendo la salsa como si ahí pudiera esconder su vergüenza. Mauricio se acercó, le tocó apenas el hombro. Hablé con él. Jimena se tensó. ¿Qué te dijo? Lo suficiente. Ella lo miró con ojos brillosos, esperando un juicio. Mauricio respiró hondo. Vamos a mantener esto en silencio hasta que los niños se vayan. Después, veremos. Jimena apretó los labios, pero asintió. Había lágrimas contenidas, pero ninguna cayó. Esa noche, mientras los gemelos dormían, la casa quedó envuelta en una calma rara. Mauricio se encerró en el estudio, pero no abrió la laptop. Se quedó mirando el techo, escuchando los grillos afuera. En su mente, una pregunta martillaba sin descanso. ¿De verdad podía vivir 2 meses más como si nada, sabiendo todo? Y aún peor, ¿qué pasaría cuando llegara el día en que no tuviera que fingir más? El café con Raúl no resolvió nada. Al contrario, dejó a Mauricio con un hueco aún más grande. Había obtenido una respuesta, sí, pero no una salida. En casa, los días se convirtieron en una coreografía calculada. Desayunos con pan dulce y leche para los gemelos, preguntas mecánicas de ¿cómo te fue en la escuela?, cenas en silencio. Todo en apariencia normal. Todo, en realidad, al borde de un derrumbe. Esa semana, un jueves por la tarde, Mauricio decidió regresar sin avisar. El tráfico en la carretera estaba ligero y llegó a Querétaro antes de las 7. Aparcó la camioneta frente al portón y se quedó 1 minuto con las manos sobre el volante. No tenía un plan, solo una necesidad de comprobar, de ver. Abrió la puerta con su propio código. Desde la entrada escuchó risas. No eran las de Mateo ni las de Mía, que a esa hora estarían todavía en la academia de inglés. Eran 2 risas, la de Jimena y la de un hombre. Otra vez. Mauricio se detuvo en seco, el corazón martillándole las costillas. Caminó despacio hasta la sala. En la mesa del comedor había una charola con pan de nata y 2 tazas de café medio vacías. La televisión estaba encendida en un noticiero, pero nadie la miraba. Jimena y Raúl estaban de pie, cerca de la ventana, demasiado cerca. Cuando lo vieron, el tiempo se congeló. Jimena dejó caer la taza, se rompió en pedazos contra el piso. Mauricio, yo... balbuceó ella. Buenas noches, dijo Raúl con la formalidad de un consultorio, intentando recuperar compostura. Mauricio respiró hondo. No pensé que fueran a ser tan imprudentes. Jimena apretó las manos, el rostro enrojecido. No es lo que piensas. No me tomes por idiota, Jime. Su voz salió grave, contenida. Ya hablé con él.
Ella lo miró sorprendida. Raúl bajó la cabeza. «Entonces ya lo sabes todo», susurró Jimena. Hubo un silencio pesado. Afuera, un carro con música de banda pasó por la calle, recordándoles que el mundo seguía. Mauricio se giró hacia Raúl. Le pedí que esperara, que tuviera al menos el respeto de no cruzar esta puerta hasta que los muchachos se fueran. ¿Tan poca palabra tiene? Raúl abrió la boca, pero Jimena lo interrumpió. Fui yo quien lo invitó. Yo necesitaba hablar con alguien que no fueras tú. Esa confesión fue más dura que cualquier insulto. Mauricio sintió que el aire se le iba. ¿Y conmigo?, preguntó la voz quebrada. ¿Ya no hablas nada conmigo? Jimena tragó saliva. Hace mucho que dejé de poder. Las palabras se quedaron flotando como cuchillos. Raúl tomó su portafolio, recogió las llaves del coche y murmuró: «Será mejor que me vaya». Mauricio no lo detuvo, solo lo siguió con la mirada hasta que el portón se cerró. Después giró hacia Jimena. «¿Esto es lo que quieres?», preguntó. «¿Arriesgarlo todo por unas horas de sentirte vista?». Ella apretó los ojos y por fin lloró. «No lo planeé, no lo busqué, solo pasó, y ahora no sé cómo detenerlo». Mauricio caminó hasta la cocina, sirvió agua y bebió de un trago. La mirada se le clavó en las bolsas del súper, en los apuntes de la parroquia, en la vida entera que habían construido. «Entonces al menos ten la decencia de no traerlo aquí otra vez», dijo despacio, como quien dicta sentencia. «Esta sigue siendo mi casa, y la de mis hijos». Jimena sollozó, pero asintió. Esa noche, los gemelos regresaron cargados de mochilas y risas, sin imaginar el drama que había cruzado la sala apenas una hora antes. Mauricio los abrazó con fuerza, casi con desesperación, y se dejó arrastrar por las historias de exámenes y películas. Fingió, como tantas veces ya, pero cuando se encerró en el estudio, la pregunta lo golpeó con la fuerza de un martillazo. ¿Aguantaría 2 meses más de esta farsa sin que se derrumbara todo frente a los niños? El fin de semana siguiente fue una prueba de resistencia. Mauricio se levantaba temprano, preparaba café de olla y leía el periódico en la terraza, fingiendo que nada ocurría. Jimena pasaba más tiempo en la cocina o en la recámara, con excusas de «voy a ordenar los papeles de la parroquia» o «tengo que adelantar la lista del comité». Los gemelos, ajenos, pedían pizza, se reían con vídeos de TikTok y preguntaban si en Texas habría tacos como los de la esquina. Pero bajo esa superficie cotidiana, la casa entera parecía un volcán a punto de estallar. El lunes por la noche, después de la cena, Mauricio esperó a que los chicos se fueran a sus cuartos, encendió la televisión, dejó que un noticiero murmurara de fondo y habló sin mirar a su esposa. «Jimena, esto no puede seguir así». Ella se acomodó el suéter, cruzando los brazos como si buscara protegerse. «¿Qué quieres que haga?» «Que al menos me hables con la verdad. No más cafés en la sala, no más visitas cuando yo no estoy». «Ya te dije que no volverá a pasar». «No confío en ti», la interrumpió él sin elevar la voz. Ese «no confío», cayó como un portazo invisible. Jimena lo miró, con los ojos húmedos pero sin lágrimas. «Mauricio, tengo miedo. Miedo de perderlo todo. Miedo de que los niños me odien. Miedo de que tú...». Se detuvo. Él apagó la televisión y giró hacia ella. «No voy a hacer un escándalo, pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Aguantaré hasta que se vayan los gemelos. Después, cada quien tomará su camino». Jimena apretó los labios como queriendo replicar, pero no dijo nada.
Los días se hicieron más pesados. En el trabajo Mauricio ya no rendía igual. Sus compañeros lo notaban distraído, firmando documentos 2 veces o respondiendo correos con errores. En la oficina, el ruido de teclados y teléfonos se mezclaba con el eco de aquella frase que había escuchado tras la puerta. Hoy quiero sentirte. Una tarde, mientras esperaba el elevador, su jefe lo miró de reojo. ¿Todo bien en casa, Mauricio? Él sonrió mecánicamente. Sí, licenciado, todo bien. Pero al mirarse en el reflejo metálico del elevador, supo que estaba mintiendo incluso a sí mismo. El jueves, cuando llegó a casa, encontró a los gemelos estudiando en la mesa del comedor. Jimena estaba de pie, sirviendo agua de Jamaica. La escena era tan normal que le dio rabia, como si el dolor de él fuera invisible. «Papá, ¿puedes revisar mi ensayo de historia?», pidió Mía. Mauricio la abrazó por los hombros y sonrió. «Claro, hija, ahora lo vemos». Mientras tanto, Jimena evitaba su mirada. Más tarde, ya de noche, cuando los chicos dormían, ella se acercó al estudio. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz baja. Mauricio dejó el periódico sobre el escritorio. «Habla». «Te juro que lo intenté detener, pero no pude. Cuando Raúl apareció de nuevo en mi vida, recordé a la Jimena que fui antes de ser esposa y madre, la que soñaba, la que se reía sin miedo, y me aferré a eso». Mauricio cerró los ojos. ¿Y yo qué era en esa historia? ¿El que paga los recibos? ¿El chofer de los niños? Ella se encogió de hombros con un gesto derrotado. «No quiero perder a la familia, pero tampoco quiero perderme a mí misma». El silencio se hizo largo. Afuera, un camión de basura pasó arrastrando bolsas. Mauricio se levantó, caminó hasta la puerta y dijo: «Entonces ve pensando qué significa familia para ti, porque para mí ya no es lo mismo». Y cerró la puerta, dejándola del otro lado con un nudo en la garganta. Esa noche, Mauricio comprendió que el verdadero peligro no era Raúl, ni siquiera la traición. El verdadero peligro era el tiempo. 2 meses enteros fingiendo normalidad frente a sus hijos, mientras todo lo demás se desmoronaba. Y supo, con un escalofrío, que apenas estaban entrando al verdadero infierno. El mes de mayo avanzaba con un calor seco en Querétaro. En el fraccionamiento, los vecinos hablaban de la próxima fiesta patronal en la parroquia y de la feria del queso y el vino. Pero en la casa de Mauricio y Jimena, el ambiente era tan denso que costaba respirar. Los gemelos, sin embargo, parecían ajenos. Mateo pedía permiso para quedarse a estudiar con unos amigos en la biblioteca de la UAQ, mientras Mía ensayaba con sus compañeras de danza folclórica para la clausura de curso. Cada vez que los hijos hablaban de su futuro en Texas, los padres se miraban de reojo, con una mezcla de orgullo y tristeza que escondía algo más oscuro, la cuenta regresiva hacia la separación. Una tarde, Mauricio decidió salir a caminar por el parque de la colonia. Compró un elote con chile en polvo y se sentó en una banca bajo los fresnos. Miraba a las familias pasear, los niños en bicicletas, los jóvenes jugando basquetbol en la cancha. De pronto sintió una punzada de envidia. Todas esas escenas de normalidad parecían inalcanzables para él. Sacó el celular y, casi sin pensarlo, abrió la conversación con Raúl. El último mensaje era aquel «Ahí estaré» del café Don Porfirio. Dudó, pero escribió: «Recuerde lo que hablamos, no vuelva a la casa». El visto apareció en segundos, pero no hubo respuesta. Mauricio guardó el celular, terminó el elote de un bocado y caminó de regreso con un nudo en el estómago. Esa misma noche, al entrar, escuchó murmullos desde la cocina. Se detuvo un momento, pensando que quizá Jimena hablaba por teléfono, pero cuando avanzó, encontró a su esposa con los ojos enrojecidos, sujetando el celular contra el pecho. «¿Con quién hablabas?», preguntó él sin rodeos. «Con nadie», respondió demasiado rápido. «No me mientas, Jimena». Ella bajó la mirada.
con Raúl. Mauricio apretó los dientes. ¿Y qué podía ser tan urgente? Que lo extrañaba, dijo ella, y al instante pareció arrepentirse de haberlo dicho en voz alta. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mauricio se apoyó en la barra de la cocina, respirando hondo para no perder el control. Eres libre de sentir lo que quieras, pero no en mi casa, no frente a mis hijos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que corte de tajo algo que me recuerda quién soy? Su voz temblaba, pero era desafiante. Mauricio la miró largo rato. Quiero que al menos tengas el respeto de no exhibirlo aquí. Jimena no contestó. Se limitó a enjuagarse las manos bajo el grifo, como si pudiera limpiar también la culpa. Esa noche, en la recámara, los dos se acostaron de espaldas, cada uno mirando hacia un muro distinto. Mauricio repasaba una y otra vez la escena en la cocina. Sabía que la fractura ya no era invisible. Era una grieta abierta, imposible de tapar con silencios. Cuando por fin logró cerrar los ojos, un pensamiento lo atravesó como cuchillo. ¿Y si mis hijos ya sospechan? Al día siguiente, durante el desayuno, probó su teoría. Oigan, ¿ustedes han notado rara a su mamá últimamente? Preguntó con aparente naturalidad. Mateo lo miró desconcertado. ¿Rara cómo? Mía, en cambio, bajó la cuchara. Está más distraída, pero pensé que era por lo de Texas. Mauricio forzó una sonrisa. Puede ser. Pero en el fondo supo que el velo estaba a punto de caerse. Los hijos, más tarde o más temprano, se darían cuenta. Y entonces el pacto de silencio ya no serviría de nada. El reloj corría hacia el día de la despedida, y con cada minuto la farsa se volvía más frágil. El verano se acercaba y con él la inminente partida de Mateo y Mía. La casa se llenaba de maletas abiertas, de listas con marcadores fluorescentes y de conversaciones sobre papeles migratorios, universidades y cursos de inglés. A ojos de los vecinos, aquella familia era ejemplo de éxito. Hijos que se iban a estudiar al extranjero, padres trabajadores y una casa siempre bien cuidada. Pero detrás de las cortinas, cada conversación entre Mauricio y Jimena era un campo minado. Un sábado por la tarde, Jimena propuso algo inesperado. Mauricio, ¿qué te parece si vamos todos a San Miguel de Allende el próximo fin de semana? Una despedida antes de que los muchachos se vayan. Mauricio la miró con desconfianza. ¿Y esa idea de repente? Porque quiero que tengan un recuerdo bonito, respondió ella sin titubear. Quiero que nos vean como una familia normal, aunque sea por última vez. El silencio de Mauricio fue largo, pero al final asintió. Está bien, por ellos. Ese viaje se convirtió en una tregua incómoda. Pasearon por las calles empedradas, comieron enchiladas mineras en una fonda, y los gemelos se tomaron fotos frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. Jimena reía, abrazando a sus hijos, y por un momento, Mauricio sintió el impulso de creer que todo era posible, que aún podían salvar algo. Pero cada vez que ella le tocaba el brazo o buscaba su mirada, él recordaba la voz de Raúl y se le helaba el pecho. De regreso en Querétaro, la rutina retomó su curso. Una noche, mientras revisaba unos estados de cuenta, Mauricio notó movimientos extraños en la tarjeta adicional. Gastos en una boutique de ropa en Celaya, pagos en restaurantes donde él no había estado. Guardó el estado de cuenta en un sobre y lo llevó a la sala, donde Jimena doblaba ropa. ¿Quieres explicarme esto?, preguntó mostrándole las hojas. Jimena se tensó, pero intentó mantener la calma. Compré algunas cosas para los chicos. ¿En un restaurante de carnes en Celaya?, replicó él sin levantar la voz. Ella bajó los ojos, incapaz de sostenerlos. Mauricio dejó el sobre la mesa, como quien deja pruebas en un juicio. No es por el dinero, Jimena, es por lo que significa. Respiró hondo. No te pedí fidelidad eterna, solo te pedí discreción.
Jimena apretó las sábanas entre las manos. Ya no puedo con esta doble vida, Mauricio. No sé cuánto tiempo más aguante. Él la miró fijo. Pues aguanta 2 meses. Después, cada quien a su camino. Esa madrugada, Mauricio no pudo dormir. Caminó hasta el balcón, viendo las luces lejanas de la ciudad. Su corazón estaba desgarrado entre 2 dolores, el de la traición y el de saber que aún la amaba, aunque le costara admitirlo. De pronto, escuchó un golpecito en la puerta del estudio. Era Mía, con su pijama de ositos y los ojos entrecerrados. «Papá, ¿ustedes están peleados?» Mauricio sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué lo dices, hija?» «Porque ya no se rían juntos, y cuando creen que no vemos, parecen enojados». Él la abrazó fuerte, conteniendo las lágrimas. «No te preocupes, mi niña. Tú y tu hermano son lo más importante. Eso nunca va a cambiar». Pero en su interior, Mauricio comprendió que el pacto de silencio estaba resquebrajándose. Los hijos ya empezaban a notar. Y cuando ellos descubrieran la verdad, ninguna tregua alcanzaría para sostener la fachada. La cuenta regresiva se hacía insoportable. Faltaban apenas 6 semanas para que Mateo y Mía volaran a Texas, y cada día parecía un ensayo general de despedida. La casa se llenaba de cajas con etiquetas, ropa de invierno, libros, recuerdos. Jimena buscaba distracciones en esas tareas, pero Mauricio la observaba con la certeza de que todo era un teatro montado sobre ruinas. Un martes por la tarde, mientras organizaban documentos escolares, sonó el timbre. Mauricio abrió la puerta y se encontró frente a frente con Raúl. No llevaba bata, sino una camisa sencilla y una expresión nerviosa. «Buenas tardes, Mauricio. Necesito hablar con Jimena». Mauricio apretó la mandíbula. «No aquí, no frente a mis hijos». Los gemelos estaban en el comedor llenando formularios. Jimena se acercó, sorprendida, y palideció al verlo. «Raúl, vete». Su voz fue un susurro. «No es el momento». «Precisamente porque no hay momento», replicó él. «No quiero seguir a escondidas». Mauricio cerró la puerta de golpe antes de que los muchachos escucharan más. Jimena lo siguió hasta la sala. «¿Por qué vino?», susurró desesperada. «Pregúntatelo tú, Jime. ¿Qué le prometiste?» Mauricio la miró con frialdad. «Te advertí que no cruzara esa puerta». Ella se desplomó en el sofá, con las manos en la cara. «Yo le dije que esperara, que después de que los chicos se fueran veríamos qué hacer». «Y él no sabe esperar», concluyó Mauricio con amargura. Esa noche, después de acostar a los gemelos, los dos se enfrentaron en la recámara. «No voy a tolerar otra visita de él aquí», dijo Mauricio. «¿Y qué quieres que haga?», gritó Jimena por primera vez en mucho tiempo. «¡Lo amo, Mauricio!». La palabra quedó suspendida como un trueno. Mauricio sintió un vacío en el estómago. No rabia, no sorpresa, solo un hueco enorme. «Entonces dilo frente a los niños, diles que lo prefieres a él». Jimena se derrumbó en la cama llorando. «No puedo, no quiero hacerles daño». «Ya lo estás haciendo», respondió él con voz apagada. «Ellos no son tontos. Los días siguientes fueron un baile extraño. En la mesa, las sonrisas eran ensayadas. En el carro, camino a la escuela, los silencios eran más largos. Y en la parroquia, los rumores crecían. Alguien había visto a Jimena y al doctor Raúl en una cafetería de Celaya. Una tarde, mientras Jimena cocinaba mole para la cena, Mía entró a la cocina. «Mamá, ¿tú y papá se van a divorciar?» Jimena casi dejó caer la cuchara. «¿Por qué preguntas eso, hija?» «Porque ya no se miran, y escuché a papá decir que después de que nos vayamos, cada quien su camino». Jimena la abrazó, llorando en silencio. «No te preocupes. Pase lo que pase,
tú y tu hermano son lo más importante. Aquella noche, cuando todos dormían, Mauricio salió al balcón con un tequila en la mano. Miraba las luces lejanas y se repetía la misma pregunta. ¿Era capaz de seguir sosteniendo la mentira hasta que los hijos se fueran? Sabía que el final era inevitable, pero también sabía que aún quedaban semanas donde cada día podía explotar la verdad en medio de la sala. Y lo más terrible era que, en el fondo, todavía amaba a Jimena, aunque la hubiera perdido. Las semanas siguientes fueron un desfile de tensiones contenidas. En apariencia, todo seguía igual. Desayunos con pan dulce y café. Mateo estudiando hasta tarde. Mía ensayando sus bailes. Pero los silencios entre Mauricio y Jimena pesaban más que cualquier discusión. Un domingo, los gemelos insistieron en ir al centro histórico de Querétaro. Querían caminar por la Alameda, tomarse fotos en las fuentes y comprar nieve de garrafa. Mauricio aceptó. Era un intento de normalidad. Jimena también accedió, aunque el brillo de sus ojos estaba apagado. Caminaron entre la multitud, se sentaron en la plaza y escucharon a un trío cantar Si nos dejan. La gente aplaudía, los niños corrían con globos, y por un momento, todos parecían felices. Mateo tomó una foto de los cuatro juntos con el celular, la última foto de familia que aún parecía completa. Mauricio, sin embargo, no pudo evitar pensar, ¿cuánto de esto es real y cuánto es teatro? Esa noche, cuando los hijos ya dormían, Jimena entró al estudio con un sobre en la mano. ¿Qué es eso?, preguntó Mauricio. Ella lo colocó sobre el escritorio. El borrador de la separación de bienes. Fui con una abogada de la parroquia, solo para estar preparada. Mauricio se quedó helado. Ni siquiera hemos hablado de eso, y ya fuiste a un abogado. No podía esperar más. Su voz temblaba. No quiero que después me digas que no pensé en los chicos, en la casa, en la hipoteca. Mauricio cerró los ojos. ¿Y Raúl? ¿También va a ser parte de ese plan tan organizado? Jimena no contestó. Al día siguiente, Mauricio decidió encarar directamente a Raúl. Lo esperó afuera de la clínica donde trabajaba. Cuando el doctor salió, con la bata doblada bajo el brazo, se encontró con la figura seria de Mauricio recargada en su camioneta. Necesitamos hablar. Raúl dudó un segundo, pero aceptó. Fueron a una cantina discreta, lejos de los conocidos. Sobre la mesa, entre botanas de cacahuates y 2 cervezas, el silencio era insoportable. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Raúl finalmente. Que tenga claro lo que significa estar con mi esposa, dijo Mauricio. No es solo pasión, ni encuentros a escondidas. Es cargar con la historia de una familia, con la vergüenza de 2 hijos que pronto se irán y preguntarán por qué sus padres no siguen juntos. Raúl lo escuchó serio. Yo lo sé, y aún así, la amo. ¿Está dispuesto a hacerse cargo? ¿De verdad? El doctor titubeó, pero asintió. Sí. Mauricio bebió un trago largo y lo miró con dureza. Entonces, espérese. Cuando los gemelos se vayan, usted y ella harán lo que quieran. Pero si vuelve a cruzar la puerta de mi casa antes de ese día, no respondo. Raúl bajó la mirada y no replicó. Esa noche, de regreso a casa, Mauricio encontró a Mateo y Mía estudiando en la sala. Jimena estaba en la cocina, sirviendo agua fresca. Todo parecía en calma, pero en el fondo sabía que la tormenta estaba a la vuelta de la esquina. Mientras los hijos discutían sobre qué empacar primero para el viaje, Mauricio los observó con el corazón encogido. Ellos eran su razón para aguantar todo, para no reventar antes de tiempo. Pero se preguntaba, con un miedo que no lo dejaba dormir, ¿y si el día de la despedida, en el aeropuerto, los gemelos descubren la verdad? Ese pensamiento lo persiguió hasta el amanecer. El calendario marcaba junio, y la atmósfera en la casa era cada vez más densa. Cada conversación sobre el futuro de los gemelos era una mezcla de ilusión y angustia. Había noches en que Mateo y Mía
Hablaban emocionados de la universidad en Texas, de los dormitorios y de los clubes estudiantiles. Mientras tanto, Mauricio y Jimena se miraban sin decir palabra, como actores obligados a compartir escenario hasta el final de la obra. Un viernes por la tarde, la parroquia organizó una kermés para recaudar fondos. Jimena fue parte del comité y arrastró a toda la familia al evento. El jardín se llenó de puestos de antojitos, gorditas, tacos dorados, aguas frescas de horchata y jamaica. La música de banda sonaba desde las bocinas viejas y los niños corrían con globos en forma de espada. Mauricio ayudaba en el puesto de tiro al blanco, mientras Jimena repartía boletos de la rifa. De pronto, entre la multitud, él lo vio. Raúl, con camisa blanca y lentes oscuros, saludando discretamente a Jimena. Ella le devolvió un gesto rápido, casi imperceptible, pero suficiente para encender la alarma dentro de Mauricio. No hizo una escena, no frente a los vecinos, no frente a la parroquia entera, pero en su interior, la rabia le hervía como aceite. Esa noche, de regreso a casa, los gemelos entraron corriendo a sus cuartos con las bolsas de dulces que habían ganado. Mauricio cerró la puerta principal y encaró a Jimena. ¿Qué no entendiste, Jime? Te dije que no quiero verlo cerca. Ella se defendió, con el rostro pálido. Yo no lo invité. Él llegó por su cuenta. No podía correrlo frente a todos. Siempre tienes una excusa, replicó Mauricio, conteniendo la voz para que los hijos no escucharan. ¿Cuánto más piensas estirarlo? Jimena lo miró con lágrimas que no caían. Hasta que me deje de doler. Los días siguientes, el ambiente se volvió insoportable. Mauricio dormía en el estudio con la excusa de leer informes de la empresa. Jimena se refugiaba en la cocina, preparando platillos que nadie pedía. Chiles rellenos, sopa de fideo, flan casero. Todo para ocupar las manos, para no enfrentar el silencio. Una noche, Mía se acercó a Mauricio con un cuaderno. «Papá, ¿puedes firmar mi ensayo de ética? Necesitan la rúbrica de los papás». Cuando él tomó la pluma, ella lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. «Papá, ustedes se van a separar, ¿verdad?» Mauricio se quedó congelado. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie, lo sé». Mía bajó la voz. «No quiero que lo niegues. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, yo te quiero igual». Mauricio la abrazó fuerte, con lágrimas contenidas. «Gracias, hija. Eso me da fuerzas». Al día siguiente, en el desayuno, Jimena intentó sonreír como si nada. «¿Qué quieren para el almuerzo, chicos?» Mateo respondió distraído hablando de unos papeles del consulado, pero Mía, con los ojos fijos en su madre, contestó seco. «Lo que sea, mamá, con tal de que comamos juntos, mientras todavía se pueda». La frase cayó como piedra en un estanque. Jimena la miró, pero no se atrevió a preguntar nada más. Mauricio bajó la cabeza, sabiendo que el secreto ya no era tal. Sus hijos, sus dos amores más grandes, ya habían visto el derrumbe. Esa noche, solo en el estudio, Mauricio se sirvió un tequila y miró las luces lejanas por la ventana. El acuerdo de silencio había caducado. Los gemelos ya sabían. Ahora, la pregunta no era cuánto tiempo podía sostener la farsa, sino cómo dar el siguiente paso sin destrozarlos aún más. Y en ese dilema supo que el final estaba cada vez más cerca. El peso de la verdad en los hombros de los hijos lo cambió todo. Desde aquella mañana en que Mía lanzó su frase como un dardo, ni Mauricio ni Jimena pudieron seguir actuando igual. Mateo, más reservado, también había notado la tensión, y aunque no hablaba del tema, se encerraba más tiempo en su cuarto, como si prefiriera no estar presente en la escena de una obra que sabía mal dirigida. Un sábado al mediodía,
la familia decidió salir a comer a una fonda típica en las afueras de Querétaro. El lugar tenía mesas de madera pintadas de colores, tortillas hechas a mano y un enorme mural de la Virgen de Guadalupe mirando hacia los comensales. Jimena pidió enchiladas queretanas, Mauricio un plato de birria, y los gemelos compartieron unas quesadillas de flor de calabaza. A primera vista, parecía una salida normal. Los 4 platicaban de cosas triviales, la música de moda, los exámenes finales, las noticias de la televisión. Pero bajo la mesa, Jimena apretaba el mantel con los dedos, y Mauricio bebía el caldo de birria con una seriedad que no correspondía a la ocasión. «Papá, ¿y tú qué vas a hacer cuando nos vayamos?», preguntó Mateo sin rodeos. La pregunta cayó como cuchillo. Mauricio tragó saliva y respondió con calma forzada. El almuerzo terminó en un silencio incómodo, acompañado solo por el chirriar de la máquina de tortillas y el olor a comal caliente. Esa noche, Mauricio tomó una decisión. Cuando Jimena salió de la ducha, lo encontró sentado en la cama con un sobre en las manos. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Una carta, para los niños». La voz de Mauricio era firme. «Si no somos capaces de hablarles juntos, entonces yo lo haré solo». Jimena lo miró aterrada. «No, Mauricio, por favor, no les arranques la poca estabilidad que les queda antes de irse». «Ya la perdieron», respondió él, con una calma que dolía más que un grito. «Y lo sabes». Ella se sentó en la orilla de la cama, temblando. «¿No podemos esperar unas semanas más? Cuando ya estén allá, todo será más fácil». Mauricio negó con la cabeza. «No se trata de lo que sea fácil para nosotros, se trata de que ellos ya no son ciegos y merecen respeto». 2 días después, mientras los gemelos terminaban un proyecto escolar en la sala, Mauricio se sentó frente a ellos. Jimena se quedó de pie, con los brazos cruzados, incapaz de intervenir. «Hijos», comenzó él con voz grave, «sé que ya lo sospechan, y es hora de que lo escuchen de mí». Mateo levantó la mirada, serio. Mía apretó el lápiz entre los dedos. «Su mamá y yo vamos a separarnos». Hubo un silencio que parecía infinito. Los chicos no lloraron, solo se miraron entre ellos, como si ya estuvieran preparados. «¿Es por él?», preguntó Mía, con una valentía inesperada, dirigiendo la mirada a su madre. Jimena se quedó helada, incapaz de negar. Una lágrima rodó por su mejilla. Mauricio puso una mano en el hombro de cada uno. «Nada cambia en cuanto a lo que sentimos por ustedes. Siempre serán nuestra prioridad, pase lo que pase». Mateo asintió lentamente. Ya lo sabíamos, solo necesitábamos escucharlo. Esa noche, cada uno se encerró en su cuarto. La casa entera estaba en silencio, pero era un silencio diferente, ya no el del secreto, sino el del duelo. Mauricio comprendió que el telón de la farsa había caído, y aunque quedaban semanas para el viaje, ya no habría manera de ocultar nada. La verdad estaba sobre la mesa, y ahora todos tendrían que aprender a vivir con ella. El anuncio había liberado a todos, y al mismo tiempo los había encadenado a una nueva realidad. En la casa ya no había sonrisas fingidas. Cada gesto llevaba la sinceridad cruda de quien sabe que nada volverá a ser igual. Una mañana de domingo, Jimena se levantó temprano y preparó chilaquiles verdes. Colocó la mesa con cuidado, como si quisiera rescatar un ritual perdido. Mauricio bajó en camiseta, descalzo, con el rostro cansado. Los gemelos llegaron después, aún somnolientos. «Buen provecho», dijo Jimena, con una voz que parecía pedir perdón. Durante unos minutos todos comieron en silencio. Fue Mateo quien rompió el hielo. «Después de Texas, ¿qué va a pasar con la casa?». Mauricio y Jimena se miraron. Ella bajó la vista. «La casa seguirá siendo suya»,
respondió Mauricio, intentando sonar firme. No importa lo que pase entre su mamá y yo, este lugar siempre será de ustedes. ¿Y ustedes?, preguntó Mía con los ojos brillosos. Jimena respiró hondo. Yo necesito tomar mis decisiones. Mauricio agregó. Y yo también. Pero no se preocupen, ustedes no perderán ni a su mamá ni a su papá. Los chicos asintieron, aunque el silencio que siguió demostró que no era suficiente. Esa tarde, Mauricio salió a caminar por el centro de Querétaro. En las plazas había familias completas, vendedores de globos, turistas con cámaras. La ciudad parecía reírse de su tristeza. Se sentó en una banca con un café de olla en la mano, recordando las palabras de sus hijos. Ellos ya crecieron, ya entendieron más de lo que creía. De pronto, vio a Raúl al otro lado de la calle, entrando en una librería. El impulso fue inmediato. Lo siguió. Dentro del local, el olor a papel y madera vieja lo envolvió. Raúl hojeaba un libro de historia, distraído. Cuando levantó la vista y vio a Mauricio, palideció. «No vine a pelear», dijo Mauricio antes de que el otro hablara. «Vine a dejar claro algo. Ella ya habló con los chicos. Ya no hay nada que ocultar». Raúl cerró el libro lentamente. «¿Y entonces?» «Entonces, aguante. Si de verdad la ama, espérese a que los gemelos se vayan. Después, haga lo que tenga que hacer». El doctor lo miró con una mezcla de respeto y culpa. «Lo haré». Mauricio asintió y salió sin comprar nada. Caminó por las calles empedradas con la certeza de que su vida estaba por romperse en dos. En la casa, mientras tanto, Jimena hablaba con Mía. «Hija, quiero que me perdones». «No me corresponde a mí perdonarte, mamá». Mía la miraba con dureza. «Yo no soy la que está perdiendo a su pareja». Las palabras de la adolescente fueron como un golpe. Jimena lloró, pero Mía no la abrazó. Simplemente salió de la recámara y cerró la puerta. Esa noche, cuando los cuatro se sentaron frente al televisor, no hubo risas ni bromas. Solo la luz azul de la pantalla iluminando sus rostros. Cada uno atrapado en su propio silencio. Mauricio comprendió que la separación ya no era un plan a futuro. Era una realidad instalada en cada rincón de la casa. Y lo más doloroso era saber que sus hijos, aunque lo entendieran, ya estaban aprendiendo a vivir con esa herida abierta. El calendario avanzaba sin compasión. Faltaba apenas un mes para que Mateo y Mía volaran a Texas, y la casa se había convertido en una mezcla de maletas abiertas, papeles de visa y silencios tensos. Entre las cajas con ropa doblada y los montones de libros de inglés, la familia parecía más un grupo de inquilinos en mudanza que un hogar unido. Una tarde de calor seco, Mauricio se detuvo frente al closet del estudio, abrió una caja olvidada y encontró álbumes de fotos. Entre ellos, uno con imágenes de cuando los gemelos eran bebés. Jimena en bata de hospital, él sosteniendo a los dos en brazos, sonrisas sinceras que ahora parecían de otra vida. Jimena entró justo en ese momento, lo vio con las fotos en las manos y se quedó helada. «No abras esa caja, Mauricio», murmuró, como si temiera a los recuerdos. «¿Por qué?», respondió él sin levantar la vista. «¿Te incomoda recordar lo que fuimos?». Ella no contestó, solo se acercó, tomó una foto en la que los cuatro estaban en la playa de Puerto Vallarta y la acarició con los dedos. «Éramos felices», susurró. Mauricio la miró fijo. «Lo fuimos, y todavía podríamos serlo, si no hubieras dejado entrar a otro en nuestra historia». Jimena cerró los ojos, como si esa frase la partiera en dos. «No lo planeé, Mauricio, tú lo sabes». Esa misma noche, los gemelos estaban en la sala, revisando por última vez los requisitos del consulado. De pronto, Mateo habló sin rodeos. «Papá, mamá, quiero pedirles algo». Ambos lo miraron. «Cuando nos vayamos, no quiero peleas.
Si van a separarse, háganlo, pero no conviertan la casa en un campo de batalla. Mía asintió. Sí, queremos poder llamarlos sin miedo a escuchar gritos de fondo. Las palabras de los hijos fueron más duras que cualquier reclamo. Mauricio y Jimena se miraron, conscientes de que ya no podían actuar como si los protegieran. «Se los prometo», dijo Mauricio con voz firme. «Yo también», agregó Jimena, apenas audible. Días después, en la misa dominical, las habladurías del barrio se hicieron presentes. Una vecina se acercó a Jimena con sonrisa venenosa. «Oye, Jime, dicen que te han visto mucho en la clínica del doctor Raúl. Qué bien que se lleven tan bien, ¿no?» Jimena sintió que se le helaba la sangre. Mauricio estaba a unos metros, saludando al padre. Fingió sonreír. «La gente siempre habla, señora, ya sabe cómo son». Pero en su interior, la vergüenza y el miedo a la exposición pública la carcomieron. Esa noche, en la recámara, fue Jimena quien rompió el silencio. «Mauricio, no aguanto más. La gente ya sospecha». «¿Y qué esperabas?», respondió él sin levantar la mirada de los papeles de la oficina. «Querétaro es chico, aquí nada se esconde». Ella respiró hondo. «Déjame irme cuando los chicos se vayan. Déjame empezar de cero sin escándalos». Mauricio cerró los ojos. «Te dejaré, Jimena. Pero recuerda algo. No es solo mi reputación, es la de nuestros hijos. Ellos cargarán con lo que decidan hacer sus padres». Jimena tragó saliva. La advertencia era clara. Los días pasaban como arena entre los dedos. La tensión era insoportable, pero al mismo tiempo, todos sabían que estaban entrando en la recta final. Y mientras los gemelos tachaban días en el calendario, Mauricio y Jimena se preparaban para el momento en que tendrían que mirarse a los ojos y firmar el final de su historia. La última semana de julio cayó sobre la casa como una nube pesada. Faltaban apenas 15 días para el vuelo de los gemelos, y cada rincón estaba lleno de maletas abiertas, listas de cosas pendientes y sobres con documentos oficiales. Una tarde Mauricio llegó temprano del trabajo. Encontró a Jimena doblando ropa en la recámara de Mía. Había blusas, jeans, un par de huaraches nuevos comprados en el mercado de la Cruz. Jimena levantó la vista cuando sintió la presencia de su esposo. «Ya casi tienen todo listo», dijo ella con una sonrisa cansada. Mauricio asintió. «Sí, todo menos lo que importa». Ella entendió de inmediato. Hablaba de la familia, de lo que se desmoronaba. «Mauricio, no quiero pelear», susurró. «Yo tampoco. Solo quiero que sepas que, cuando crucen esa puerta rumbo al aeropuerto, ya nada nos va a obligar a seguir bajo el mismo techo». Jimena apretó una camiseta entre las manos. «Lo sé. Y duele». El domingo, los 4 fueron juntos a la Basílica Menor de Querétaro. Era una tradición antes de cualquier viaje importante, pedir la bendición. Mía encendió una veladora frente a la Virgen y murmuró una oración. Mateo, más reservado, se persignó rápido, pero en el fondo también pedía fuerza. Mauricio se quedó mirando a su familia de rodillas. Sintió una punzada en el pecho. Esta podría ser la última vez que recemos juntos como familia. Jimena, en cambio, cerró los ojos y pensó en Raúl. Rezaba, pero sus pensamientos se dividían entre la fe y el deseo de un nuevo comienzo. Esa misma semana, una cena en casa se convirtió en un punto de quiebre. Los 4 estaban en la mesa, con enchiladas suizas que Jimena había preparado. «Papá, mamá», dijo Mateo con voz firme, «cuando nos vayamos, ustedes tienen que prometer que no se van a destruir». Mauricio lo miró sorprendido. «¿A qué te refieres?» «A que si deciden separarse, lo hagan con dignidad, sin escándalos, sin hacernos sentir que fue nuestra culpa». Mía agregó, «No queremos que el amor que alguna vez tuvieron se convierta en odio».
El silencio se apoderó de la mesa. Mauricio tomó un sorbo de agua, mientras Jimena bajaba la mirada. «Se los prometo», dijo finalmente Mauricio. «Yo también», susurró Jimena. Una noche después, Mauricio recibió un mensaje en su celular. Era de Raúl. «Licenciado, quiero hablar con usted antes de que todo se defina. No busco pleito, solo claridad». Mauricio apretó el teléfono entre las manos. Sabía que esa conversación sería inevitable. Mientras tanto, Jimena, sola en la cocina, acariciaba el pasaporte nuevo de sus hijos. El brillo de la mica azul la hizo llorar. Era símbolo de libertad para ellos, pero también de ruptura para ella. «Cuando crucen la frontera, yo también cruzaré la mía», pensó. Lo que no sabía era que Mauricio ya había decidido enfrentarse cara a cara con Raúl. Y esa reunión marcaría el inicio del verdadero final. Mauricio eligió el lugar con cuidado. Una cantina discreta en el centro histórico, lejos de la parroquia y de los chismes del barrio. Mesas de madera gastada, tequila servido en vasos pequeños y un bolero sonando en la vieja rocola. Era un escenario donde los hombres acostumbraban a poner las cartas sobre la mesa. Raúl llegó puntual. Con su bata de médico sustituida por una guayabera blanca, parecía más vulnerable que nunca. Se sentó frente a Mauricio con una mezcla de respeto y nerviosismo. «Gracias por venir», dijo el doctor sin rodeos. Mauricio tomó un trago antes de responder. «Lo hice por mis hijos, no por ti». Raúl asintió. «Lo entiendo». Hubo un silencio pesado, roto solo por el tintinear de vasos en la barra. «Quiero que quede claro algo», continuó Mauricio. «Yo no voy a pelear por Jimena. Si ella eligió otro camino, lo respeto, pero no permitiré que ustedes conviertan esto en un circo que manche el apellido de mis hijos». Raúl lo miró directo a los ojos. «No lo haré. Lo último que quiero es herirlos más de lo que ya están heridos». Mauricio lo estudió unos segundos. «¿La amas?» El doctor bajó la mirada, pero respondió sin titubear. «Sí, la amo». Esa certeza le atravesó el pecho a Mauricio como un cuchillo. Tomó aire y replicó. «Entonces más vale que entiendas lo que implica. Si decides caminar con ella, caminas con toda su historia, incluidos mis hijos». Raúl inclinó la cabeza en señal de respeto. «Lo sé, y estoy dispuesto». Mauricio bebió el último sorbo de su tequila. «Bien, entonces, hasta que Mateo y Mía se suban al avión, todo sigue igual. Después, será lo que tenga que ser». De regreso en casa, Jimena esperaba despierta en la sala. «¿Lo viste?», preguntó apenas él cruzó la puerta. «Sí, y le dejé claras las reglas». Mauricio colgó el saco en la silla. «Ahora depende de ti cumplirlas». Jimena apretó los labios. «Lo haré». Mientras tanto, los gemelos ultimaban detalles para el viaje. Compraban adaptadores de corriente, cambiaban pesos a dólares y despedían a sus amigos en pequeñas reuniones. Cada risa, cada foto, tenía un sabor agridulce. Una noche, Mía entró al estudio donde su padre revisaba documentos. «Papá, ¿estás bien?». Mauricio sonrió débilmente. «Voy a estarlo, hija. Ustedes me dejan la fuerza que necesito». Ella lo abrazó fuerte. «Prométenos que cuando regresemos a visitarlos van a estar en paz». Mauricio asintió, aunque sabía que cumplir esa promesa sería un reto. Faltaban solo 3 días para el vuelo. La casa estaba llena de maletas listas junto a la puerta, pasaportes guardados en sobres y nervios acumulados en el aire. Jimena, en su recámara, acariciaba el vestido que había usado en su boda. Lo sacó del closet por primera vez en años. Las lágrimas cayeron sin que pudiera detenerlas. Un vestido no sostiene un matrimonio, pensó.
y lo guardó de nuevo. Mientras tanto, Mauricio en el estudio escribía en un cuaderno una lista de cosas pendientes. No eran cuentas ni papeles de trabajo. Eran recuerdos. Lugares donde habían sido felices. Promesas que alguna vez cumplieron. Sueños que ya no existirían. Ambos sabían que estaban a un paso del abismo. Lo único que faltaba era que el avión despegara. El amanecer del día del vuelo llegó con un aire espeso, cargado de emociones contenidas. La casa estaba en silencio, apenas roto por el zumbido de las ruedas de las maletas arrastrándose sobre el piso. Mauricio miraba cada rincón como si quisiera grabarlo en su memoria. Jimena, con los ojos hinchados de tanto llorar en secreto, daba instrucciones prácticas para distraerse. ¿Llevan los pasaportes? Sí, mamá. Mateo levantó el sobre café. ¿Y los dólares que cambiamos? Aquí están, respondió Mía señalando su mochila. Todo estaba listo, menos los corazones. En el camino al aeropuerto, el coche avanzaba por la autopista hacia la Ciudad de México. Mauricio conducía con el ceño fruncido. Jimena miraba por la ventana los campos secos que se extendían al horizonte. Los gemelos, en el asiento trasero, intentaban bromear, pero las risas se quebraban antes de nacer. Llegaron con 3 horas de anticipación. El aeropuerto hervía de gente, maletas, anuncios por altavoces y familias abrazándose en despedidas. Los 4 caminaron juntos hasta el mostrador de la aerolínea. Cuando finalmente entregaron las maletas y recibieron los boletos de abordaje, la realidad cayó como una losa. Era el principio del fin. En la sala de espera, Mía tomó la mano de su madre. «Mamá, hagas lo que hagas, sé feliz». Jimena la miró sorprendida, con lágrimas contenidas. «¿Me perdonas?» «No soy yo quien tiene que perdonar», respondió la muchacha. «Solo prométeme que no vas a vivir escondida». Mateo abrazó fuerte a su padre. «Papá, no te quedes solo. Encuentra tu paz». Mauricio sintió que las palabras de su hijo le atravesaban el alma. «Lo intentaré, hijo». El anuncio de abordaje llegó como una campana final. Se abrazaron los 4, un abrazo largo, desesperado, donde se mezclaron lágrimas, suspiros y promesas. «Los amo», dijo Mauricio, con la voz quebrada. «Nosotros también», respondieron al unísono los gemelos. Los vieron avanzar por el pasillo hasta perderse tras la puerta. Jimena se quedó de pie, temblando, con los ojos fijos en la nada. Mauricio respiró hondo. «Aquí se acaba lo nuestro», dijo sin mirarla. Ella lo volteó a ver, con un nudo en la garganta. «Sí, pero ojalá algún día podamos recordarnos sin rencor». Mauricio no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la salida, con la espalda erguida, como quien acepta la derrota sin dejar de ser digno. De regreso en Querétaro, la casa estaba vacía. Sin voces, sin risas, solo maletas desocupadas y fotos en las paredes. Jimena recogió su bolso y salió rumbo a la clínica de Raúl, lista para comenzar una vida nueva. Mauricio, en cambio, se sirvió un tequila en el estudio y abrió el álbum de fotos familiares. No lloró, solo acarició con los dedos cada imagen, aceptando que una etapa había terminado. El amor también sabe despedirse, pensó. Y hoy nos tocó hacerlo. Así cerraba una historia de 25 años. No con gritos, sino con silencios. No con vencedores, sino con personas que aprendieron que la felicidad, a veces, se encuentra en caminos separados. Y en el eco de esa casa vacía quedó flotando la promesa de los hijos. Queremos que estén en paz. Esa, y solo esa, sería ahora la brújula de sus vidas.